Está con nosotros, y le agradezco mucho, el doctor Héctor Hernández Bringas, investigador y académico de la UNAM. Doctor, qué gusto saludarlo. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Hola, Nacho. El gusto es para mí. Muy agradecido por tu invitación. Qué privilegio tenerlo aquí. Oiga, pues llevamos días en que las víctimas de la COVID-19 pues nos han puesto en perspectiva para revisar lo que ha pasado, lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, en qué hemos acertado, en qué ha acertado el gobierno federal, en qué ha fallado el gobierno federal y los responsables de enfrentar esta crisis. Yo no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero en general ha habido una relajación de las medidas entre las mexicanas y los mexicanos, ¿no? Como que nos burlábamos la semana pasada de nosotros mismos con el absurdo de que al arranque, cuando teníamos no los casos que hay ahorita en México y en el mundo, todos salíamos con máscaras de gas. Salíamos, pero bueno, emplayados. Y hoy, que estamos en uno de los momentos más críticos, salimos con el cubrebocas en la frente, en la nuca. Tenemos imágenes de la COVID llegando a las posadas. Miren nada más, doctor. Ahí está el COVID entrando a la temporada de posadas, porque efectivamente parece que las fiestas nadie las detiene, las bodas nadie las detiene, y hay una irresponsabilidad entre todos los que tendríamos que tomar decisiones para evitar que esto crezca, ¿no, doctor? Así es, Nacho. Hay una paradoja, porque bien dices tú, al inicio de la pandemia, en el mes de marzo, entramos a una etapa de confinamiento, ¿no? A la jornada de la sana distancia, en donde solamente había 10 casos, 20 casos, 40 casos de COVID, muy pocas muertes, y entramos a un confinamiento muy fuerte. Hoy por hoy, creo que sí estamos viviendo un relajamiento muy fuerte. Por parte del gobierno federal, me parece que no hay una estrategia clara por parte del gobierno federal y por parte de la sociedad también, hay que decirlo. La sociedad no está asumiendo, en general, grupos sociales no están asumiendo la responsabilidad de cuidarse a sí mismos. Creo que sí es una paradoja que estamos viendo. Yo he sostenido, Nacho, que cada día es el peor día de la pandemia. Porque cada día hay más casos acumulados y cada día el riesgo es mayor. Tiene toda la razón. Y para razón. esto todavía le falta muchísimo. Tiene Así toda que, la razón. efectivamente, creo que hay un relajamiento. Cada día es el día más complicado de la pandemia. Ahora, doctor, ¿quiénes han muerto? Porque hemos estado hablando de los 100,000 fallecidos. Claramente, pues son proyecciones con el modelo con el que explica el gobierno federal. Pueden ser 150,000, pueden ser 200,000, pueden ser 250,000 en realidad los muertos por esta enfermedad. Lo sabremos en unos meses. ¿Quiénes han muerto? ¿De qué edades? ¿Quiénes eran los que fallecieron por la COVID-19? Mira, Nacho, yo me di a la tarea desde hace unos meses, desde el mes de mayo, de dar seguimiento a las bases de información de la propia Secretaría de Salud. O sea, son datos de bases de información oficiales. Y lo que observamos a partir de esta información oficial es que quienes están muriendo por COVID, en su gran mayoría, Nacho, son personas de bajos recursos. Pobres. En situación de vulnerabilidad. En situación de vulnerabilidad. Lo podemos ver a través de diversos indicadores. El nivel de escolaridad de las personas fallecidas. El 75%, Nacho, tenían cuando más educación básica. El 75%. De los muertos por COVID. De los muertos por COVID. Y el 50% tenía cuando más educación de primaria. Cuando más educación primaria. Este es un dato. Otro dato muy importante para conocer un poquito el rostro social de quienes están falleciendo por COVID es el dato de la ocupación que desempeñaban las personas, ¿no? Aquí tenemos que el grueso, el 90% de las personas que han muerto por COVID son los trabajadores de México. ¿A qué me refiero? ¿Quiénes son los trabajadores de México? Son trabajadores ambulantes, son meseros, son meseras, son obreros, son albañiles. Este tipo de personas, empleados del sector público también y, por supuesto, el tema de los médicos y el personal de salud que también ha fallecido, que han ubicado a México en el primer lugar en este ¿Cómo se explica estos oficios? Lo primero que se me ocurre es, en el caso de los médicos, son los que están en la primera línea enfrentando este asunto ante nuestra irresponsabilidad. Yo no sé cuál es el sentimiento que le causa, o me lo puedo imaginar, una enfermera, un enfermero, una doctora, un doctor, que ve las fiestas, ve las bodas, ve el relajamiento de las medidas. ¡Ay, el COVID no existe! ¡Ay, no pasa nada! Y son los que van a curar a esas personas irresponsables y luego van a contagiar a sus familias. ¿Cómo se explica lo demás, lo de los trabajadores? ¿Los expusimos? ¿Los obligamos a salir? ¿Son las circunstancias los que obligaron a estos trabajadores a arriesgar su salud y la de sus familias para salir adelante, doctor? ¿O cómo se explica? Efectivamente, Nacho. Mira, aún en el confinamiento más fuerte que tuvimos, en la jornada de la sana distancia, los trabajadores siempre se ubicaron en la difícil disyuntiva, Nacho, de cuidar su salud por un lado
y de salir a la búsqueda de la preservación de su empleo y de la búsqueda de los recursos necesarios para mantener a su familia. Hay muchas personas, la inmensa mayoría de las personas, que no pueden tener lo que hoy se llama el home office. Claro. No pueden trabajar ¿Cómo desde vas a ser su mesero casa. desde tu casa? No, pues claro. Comerciante Así desde es. tu casa, taxista Así desde es. tu casa. Y aún las personas mayores, Nacho. Mira, en este país donde las personas, porque los jubilados y pensionados han contribuido de manera muy importante al contingente de muertes, ¿no? Aún estas personas mayores que se supondría que están en condición de pensionados o jubilados y deberían estar en su casa, no es así, porque las pensiones que tenemos en México son muy precarias y la gente mayor en México tiene un altísimo nivel de participación económica y se ve obligada a completar la pensión. A completar la pensión. Para completar los gastos. ¿Qué edades? ¿De qué edades las personas que han fallecido? Ya sabemos, son personas en situación de vulnerabilidad. El 75% no rebasaba los estudios de secundaria, el 50% no rebasaba los estudios de primaria. Estamos hablando de los trabajadores de México, la fuerza laboral, los que pues han salido adelante un poco porque así los obliga la necesidad, otro poco porque sus jefes los han obligado. Ahí están los doctores, ahí están los meseros, ahí están los comerciantes ambulantes. ¿De qué edades, doctor? Mayoritariamente el grupo que más aporta a la mortalidad, Nacho, es el grupo de 40 a 69 años de edad, ¿no? Que son básicamente la población económicamente activa, esta de que hablábamos, que tiene que salir, que se ve obligada a salir a la calle. Los mayores de 70 o de 70 y más años contribuyen con un 33% al total de muertes. Esto no quiere decir que tengan menor riesgo las personas de mayor edad. Ocurre que las personas en edad activa son más y por eso hay más muertos en estas edades. Pero el riesgo de morir si se contrae COVID después de los 70 años llega a ser del 50%. Es casi un volado, Nacho, poder sobrevivir si se tiene más de 70 años y se adquiere el COVID. Híjole. ¿Cómo han muerto? ¿Cómo han muerto? ¿En qué condiciones han muerto? Leíamos el texto que publicó Jorge Volpi el fin de semana en Reforma, el sábado en Reforma, con estas preguntas que decía Jorge Volpi, se tienen que hacer. Tenemos que hablar a los expertos para preguntarles, hablarles a ustedes, doctor, que han investigado estos datos, a pesar de que no quieran que se hable de esto, a pesar de que el doctor Hugo López-Gatell, doctor, la semana pasada aquí presentamos la escena en esta conferencia de las 7 donde decía: la pandemia es terrible por sí misma, no hay que agregarle dramatismo. ¿Es dramatismo preguntar cómo y en qué condiciones han muerto los que han muerto por la COVID, doctor? Mira, al principio de la pandemia el mensaje equívoco de parte de las autoridades sanitarias fue: quédate en casa. Si tienes fiebre, yo creo que muchos de nosotros tenemos conocidos que vivieron esta situación. Si tienes fiebre, quédate en casa. Si tienes síntomas claros de COVID, quédate en casa. Entonces muchos quedaron confinados en sus hogares, ¿no? Ahora, un dato muy importante, Nacho, de todas las personas con COVID que han sido hospitalizados en México, el 40% muere. 4 de cada 10 hospitalizados mueren. ¿Y en qué condiciones mueren? Mira, se nos ha dicho mucho el criterio de que sobran camas, de las camas disponibles en los hospitales. Efectivamente sobran camas, pero ¿en qué condiciones se está dando la atención, ¿no? Solamente el 20% de las personas hospitalizadas que han muerto han tenido tratamiento de cuidados intensivos, solamente el 20%. Y solamente el 25% han tenido acceso a un ventilador. En esas condiciones están muriendo. En muchos casos, en la inmensa mayoría de los casos, con cuidados paliativos solamente. ¿Qué hacemos con todos estos datos, doctor? Cuando usted digiere, cuando usted entiende, comprende el horizonte, el panorama que se le está presentando a través de las estadísticas, a través de los números, a través de los nombres, a través de los apellidos, las historias, los oficios, las familias, las ubicaciones de estas víctimas, de estos contagiados, ¿qué hacemos? Es decir, ¿qué tiene que hacer el gobierno? ¿Qué tienen que hacer los que toman decisiones frente a estas crisis, doctor? ¿Y qué tenemos que hacer los que trabajamos en los medios de comunicación y quienes son audiencias en los medios de comunicación? Lo que tenemos que hacer es difundir las cifras con claridad, Nacho, porque esto contribuye a que hagamos conciencia de que realmente estamos viviendo un problema de mucha gravedad, de una gran gravedad. Lamentablemente, en los próximos meses, Nacho, van a ocurrir más muertes, en la misma cantidad que han ocurrido en los últimos días. Esto parece inexorable porque tampoco se está haciendo lo necesario para poder salvaguardar a las personas. ¿A qué me refiero? El gobierno no ha dado los apoyos necesarios a las empresas, a las micro y pequeñas empresas. No ha dado subsidios a las familias para que puedan realmente hacer una estrategia de resguardo en sus propios hogares, ¿no? Entonces, mira,
La verdad es que después de escuchar el discurso del presidente ante el G20, la verdad es que no va a cambiar la estrategia. Al contrario, está recomendando que se haga lo que no se ha hecho en México y que se haga en otros países. Esto quiere decir que no va a moverse la estrategia, ¿no? Y eso pues nos desalienta. Pues desalienta, así es. Doctor, ¿100,000 muertos? ¿Sí son 100,000 muertos? Son más, ¿no? Mira, hay una gran cantidad en las bases de datos oficiales de personas que han muerto y que en sus actas de defunción o certificados de defunción como causa secundaria aparece el COVID y que sin embargo fueron reportados como muertos por otras causas. Por otras causas. Diabetes, hipertensión, lo que tú quieras. Si tomamos en cuenta todos aquellos casos sospechosos de COVID, estaríamos hablando de 250,000 muertos en México, en este momento, ¿no? En este instante. Atribuibles directamente al COVID. Para finalizar, doctor, y agradeciéndole que con esta claridad nos explique lo que usted ha visto en estos días, en estas semanas, algo más que le haya sorprendido, que mientras usted está revisando los datos que ha venido revisando, las historias que ha venido revisando, algo que le haya sorprendido, que no se haya hablado en los medios de comunicación y que diga, Nacho, tenemos que mencionarlo. Sí, mira, también hay un reconocimiento, es algo que tú has hecho permanentemente, el reconocimiento al personal médico. Las instituciones públicas de salud en México tienen grandes carencias, grandes deficiencias, y esto obedece a situaciones históricas, además de decisiones recientes que se tomaron con la cancelación del Seguro Popular. La tasa de mortalidad del personal médico que ha revisado, doctor. Pues estamos con las últimas cifras que nos dice la autoridad, alrededor de 1,500 decesos de personas ligadas a la atención de la salud. Y es grave porque México se ubica en el primer lugar mundial en este tenor, ¿no? Doctor, muchas gracias por habernos acompañado, gracias por haber venido y por favor permítame volverlo a invitar para cuando usted además nos los indique, Nacho, tenemos que informar esto, tenemos que contar esto en tu programa. Usted sabe que el espacio está abierto. Claro que sí, Nacho, con mucho gusto estaré contigo. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros, el doctor Héctor Hernández. Vamos con